Ahora sí, ahí está. La religiosidad y la cercanía a Dios en base a la gracia es el título de la prédica del día de hoy. Un hermano ayer me dice, pastor, ese título parece el título de un libro. Y es medio parecido. La religiosidad y la cercanía a Dios en base a la gracia. Primeramente, quiero, gloria a Dios, espectacular. Los hermanos me arman los power, yo no los veo, así que bueno, vamos a tener todo ahí anotadito. Antiguamente, cuando los judíos eran, entre comillas, convertidos, usted sabe muy bien que antes del Nuevo Testamento existía el Antiguo Testamento, ¿sí? Ese Antiguo Testamento eran los judíos, y los judíos tenían el derecho a la ley, habían llamado, o fueron llamados siendo pueblo de Dios. ¿Estamos? ¿Conoce más o menos la historia? ¿Sí o no? ¿No conoce la historia? Bueno, primeramente, cuando vino el Señor, usted sabía que Cristo es judío, o era judío cuando estuvo acá en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nació en la simiente del pueblo de Dios. No nació como un gentil que somos nosotros. Nosotros somos personas que no somos judíos, a no ser que alguno tenga alguna descendencia judía, que también es viable porque hay judíos cristianos, ¿sí? Pero en este caso yo no creo que ninguno de ustedes sea judío. Y si lo es, bueno, pertenece usted por un linaje a la religión judía y por lo tanto son el pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios judío fueron dispersos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, o sea, la tierra de Israel, recién existe hace aproximadamente unos 30 años. Sabemos que había desaparecido ese país y luego fue otra vez conformado y todos los judíos volvieron a Israel y conformaron otra vez la nación de Israel, que hoy en día nosotros conocemos como una de las potencias mundiales que solamente tiene 30 años de vida. Aunque no lo crea, es impresionante. Bueno, miren cómo Dios los ha bendecido, porque son el pueblo de Dios, fuera de tener diferentes conceptos, fuera de... Usted va a Israel y va a ver tanto pecado como lo ve acá, eso no le quepa en la menor duda, pero Dios tiene un trato especial con el pueblo judío. Y el pueblo judío, antes de que venga el Señor Jesús, ellos se regían en base a una ley, que usted lo ve en el libro de Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. En todos esos libros va a poder encontrar toda la ley, las características de cómo uno se tenía que comportar, cómo uno tenía que vivir, cómo uno tenía que vestir, pero hasta que llegó un límite en donde se transformó esa ley en un concepto religioso. El concepto religioso era, hacemos una determinada cantidad de cosas y pertenecemos al pueblo. No hacemos una determinada cantidad de cosas y no pertenecemos al pueblo, ¿sí? Eso, y en ese mundo, en ese contexto vino nuestro Señor Jesús. Vino y vio realmente un pueblo en donde no tenía una relación con Dios, sino vivía en base a un conjunto de normas, reglas y leyes. Ahora, ¿el Señor vino para abolir o para destruir o para sacar todas esas normas y leyes? No, Él vino para hacerlas cumplir, pero correctamente, de una manera como la tenemos que hacer y de la manera derecha, digámoslo de esta forma, porque a veces uno se quiere ir por la tangente y entra por el lado de la religiosidad. Y yo quiero hoy que todos podamos entender lo que es ser religioso y lo que es vivir bajo la gracia, para no confundirnos y aplicarlos tanto en la iglesia como en las relaciones personales entre la iglesia, como también en el matrimonio. ¿Amén? Perfecto. Y entonces por eso yo le puse como título, vivimos de manera religiosa o bajo la gracia. Entonces, podemos ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que hablamos de una nueva era, hablamos de una nueva acción que va a empezar a suceder a través de Cristo en la cruz. Y van a haber dos aristas fundamentales, que una es la religiosidad como pertenencia, que es lo que le acabé de decir recién, y también la fe como una acción liberadora. ¿Qué quiere decir la religiosidad como pertenencia? Hago una cierta cantidad de normas y pertenezco a un grupo, o creo en algo y me libero de ese tipo de leyes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Yo creo en algo y me libero de la ley. Ahora yo hago algo y pertenezco a un pueblo determinado. Usted, por ejemplo, viene a la iglesia,
hace un conjunto de normas y leyes y puede decir que pertenece al pueblo de Dios. O está la otra opción de poder creer solamente y también pertenecer al pueblo de Dios. Esa es la barrera que yo quiero intentar que podamos enfocar y podamos tener una claridad en ese concepto. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? ¿Sí? Entonces, enfocarnos en la religión nos lleva a tener preocupación central por las acciones de la persona. Y enfocarnos en la persona nos lleva a la religión. Por lo tanto, tenemos siempre un círculo vicioso en donde la persona es un ente que cumple leyes y esas leyes guían a la persona cumple las leyes guían a la persona. Y es un círculo de nunca acabar. Esa es la religiosidad. Ese es el concepto puro y neto de la religiosidad. El Evangelio proclama no una serie de normas o ritos, sino la fidelidad a Jesucristo. Esa fidelidad significa creer que uno está dentro de la iglesia solo por la fidelidad de Jesucristo, ¿sí? No es el creer que uno consiga la entrada. El cristiano ya está dentro por lo que Cristo ya hizo. No se trata de que la fe, escucha bien, y quizás es algo revolucionario para su vida, pero lo va a entender. No es que la fe lo salva, sino que el acto redentor de Cristo lo salva. Porque usted puede creer en un montón de cosas. Ahora, ¿Satanás también cree en Jesús? ¿Sí o no? Sí. Si Satanás fue al desierto y lo tentó a Cristo, ¿cómo no lo va a conocer? Pero no precisamente por eso Satanás es salvo. O sea, no se trata solo de creer, sino que el acto redentor de Jesucristo es el que lo salva a uno. ¿Sí? Lo que Cristo hizo en la cruz, la justificación, lo que recién acabamos de ver con la Santa Cena. ¿Estamos hasta ahí? Va entendiendo, ¿no? Usted tiene que ir ganando todos los puntitos para que después le cierre bien la idea. Entonces, vamos a leer, y yo quiero que busque conmigo el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23, y antes de buscar, le dejo una frase. Creer es confiar que Cristo ha borrado las líneas divisorias. Eso lo puede anotar ahí en su Biblia y puede decir, entonces, el pastor dijo que no solamente es fe, sino que la fe es confiar que Cristo ha borrado esa línea divisoria de religiosidad. ¿Amén? Así que bueno, busque Gálatas 3:23. Bueno, Gálatas 3:23, el hermano ya lo puso, así que mejor, así vamos haciéndolo con más velocidad. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por fe, por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Estamos? Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, es la obra de Cristo. No solo creer en Cristo, sino estar revestidos de Cristo. ¿Entiende lo que dice la palabra? No solamente es ver a Cristo y creer en Cristo, sino también estar revestido. ¿Eso qué es? Justificación. Lo que hicieron en el Sedín lo entienden un poquito mejor. Versículo 28. Entonces, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, esas líneas divisorias se empezaron a borrar. Miren, si Pablo hubiera dicho, no es la circuncisión, sino la fe en Cristo lo que marca la entrada a un nuevo pacto, entonces él iba a estar ofreciendo un nuevo sistema religioso, una nueva manera de edificar las barreras de separación. Y yo lo puse en este cuadrito, que si el hermano me lo puede poner, miren. Imagínense que Pablo hubiera dicho solamente el creer en Cristo hubiera sido suficiente. ¿Él qué estaba diciendo? La circuncisión era la antigua forma de entrada al pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si uno se circuncidaba es sacar el prepucio del pene del hombre, para que los que no lo saben lo entiendan. Esa era la marca que le había dicho Dios a Abraham para poder ser
una persona del pueblo de Dios, ¿sí? Eso es la circuncisión, ¿sí? Es algo higiénico también, aunque ustedes no lo crean, es algo que muchos médicos recomiendan, pero bueno, eso queda cuestión de la persona. Antigua forma de entrada en el pueblo de Dios. Esa era la forma anterior de cómo se entraba en el pueblo, conjunto de normas y leyes. Esa era la antigua barrera de separación entre ser salvo y no ser salvo. ¿Estamos? La fe en Cristo, si Pablo solamente hubiera dicho la fe en Cristo, él estaría dando una nueva forma de entrada en el reino de Dios, pero también esa sería una nueva barrera de separación. ¿Por qué? El que cree está adentro, el que no cree está afuera. O sea, sería una nueva religión que viene a presentar. Pablo no vino a presentar una nueva religión, ¿sí? Él vino a presentar, ¿qué cosa? Una nueva relación, que es algo completamente diferente. Porque no se trata del concepto de fe como el acto redentor de salvación. Porque si no seríamos, yo lo determiné como religiosos en base a la gracia. Y eso es lo que no tenemos que ser. La religiosidad en base a la gracia es la mejor forma de crear las líneas divisorias hoy en día en la iglesia, y es algo que Pablo intentaba borrar en este pasaje. Claramente nosotros tenemos que entender eso. Miren lo que decía el versículo 28, ¿se acuerda? Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Hasta hace la diferencia entre que no hay diferencias entre varón y mujer delante de Cristo, que más adelante al final se lo voy a mostrar y le voy a explicar el por qué tampoco hay diferencia entre varón y mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren que es realmente revelador este texto. Es tan revelador que nosotros tenemos que, por ejemplo, pensar. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Si nosotros tendríamos la capacidad de ser salvos por creer, ¿qué le podríamos decir a Dios? Yo me merezco estar acá porque creí en vos. O sea, es mi decisión estar o no estar en el cielo, porque al fin y al cabo yo decido o no decido creer en Cristo. ¿Se entiende? ¿Y cómo puede ser de que nosotros le podemos decir a Dios, yo decido o no decido creer en vos, y al mismo tiempo dice la palabra que es un don de Dios? Sería una contradicción bíblica. Si Dios nos está dando un regalo y es un don de Dios, es algo sobrenatural, nosotros no podríamos determinar y decirle a Dios, Dios, yo estoy acá porque creí en vos. No, no es solo la fe, sino que es el acto redentor de Jesucristo. El acto redentor de Jesucristo es el que nos salva, es el don de Dios, es el regalo, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Se entiende un poquitito? Ahora se lo voy a graficar un poquito con este ejemplo, que es un ejemplo de la religiosidad en base a la gracia y la relación de esa religiosidad en base a la gracia, ¿sí? Y yo lo grafiqué de esta forma. Gloria a Dios, quedó muy lindo. Tenemos de este lado un edificio que, bueno, que alguno tiene la ventana más grande y otra más chica, ¿sí? Y del otro lado tenemos una carpa, ¿sí? ¿Lo ve ahí? Entonces, la religiosidad en base a la gracia es un edificio. Este edificio, déjame el dibujito ese, no me lo saques, ¿sí? Este edificio, usted observe que es cerrado, ¿sí? O sea, solamente tiene las ventanas, pero es cerrado, tiene paredes alrededor. ¿Estamos? Se deben satisfacer ciertas normas, ciertas reglas y leyes para poder entrar a ese edificio, porque tiene paredes, ¿sí? Ve que tiene una pared de este lado, supuestamente acá abrió una puerta, ¿sí? Esa puerta está cerrada con llave, usted no puede ir al edificio y entrar porque tiene ganas, ¿sí? Te tiene que cubrir unas reglas o normas o leyes. ¿Cuáles son esas normas? Por ejemplo, para entrar a un edificio, usted tendría que primero o ser dueño, o ser amigo de algún dueño, o venir a hacer alguna tarea, o venir a arreglar algo. ¿Estamos? Tiene que cumplir alguna norma, alguna ley o algo. O tiene, por ejemplo, que, en el caso de ser un grupo cerrado, cumplir alguna actividad o lo que fuese, ¿sí? O sea, depende de la acción del individuo. Depende de lo que el individuo vaya a hacer o el individuo sea. ¿Estamos? O sea, depende de la persona. Yo hago unas ciertas o cumplo una determinada cantidad de normas,
reglas o leyes y tengo el acceso a ese edificio. De otra forma, no puedo entrar. Usted fíjese que las paredes del edificio, como le dije recién, son las líneas de exclusión. No podemos entrar dentro del edificio, es imposible, ¿sí? Hipotéticamente, en el caso de la religión o en el caso de nuestra fe, nuestra cristiandad, esas paredes estarían delimitando. Lo que están afuera son los perdidos y lo que están adentro son los salvos. ¿Estamos? O sea, esa sería la delimitación de la religiosidad, ¿sí? Los que están adentro lo que creen y están afuera lo que no creen. Esa sería la pared religiosa, la religiosidad de la gracia, como dije yo, ¿no? O sea, es una pared, es algo que usted no puede pasar. O sea, yo también no solamente puedo entrar, sino que también tengo que, o se me exige, realizar ciertas cosas para permanecer dentro. Porque si yo, por ejemplo, pero entro en un club y no pago la cuota, afuera Gastoncito. ¿Por qué motivo? Porque no está la plata de por medio. O sea, me exigen algo. O si yo entro dentro del edificio y empiezo a correr desnudo por las escaleras y me va a agarrar conserje y mero bonito me va a sacar escarpiendo, ¿o no? ¿Estamos? Sí, no se lo imagina, hermano, se lo pido por favor. ¿Sí? Y al lado usted tiene la carpa. Y yo quiero que relacione esta religiosidad en base a la gracia con esta relación en base a la gracia. Siempre usted imagine, la religiosidad de la gracia, o sea, uno dice, yo creo en fe y mi religiosidad está basada en esa creencia. Pero también puede cambiar su mentalidad y esa mentalidad puede cambiar a una relación que también va a estar basada en la gracia. Esa relación de la gracia, como usted lo ve, es una carpita. Yo lo grafiqué como una carpita. ¿Esta carpita tiene paredes? No, está abierto. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo sin líneas divisorias. Primeramente, que es muy importante. Una acción no te hace entrar, porque uno puede entrar o salir justamente porque no hay paredes. Pero ¿en dónde está la delimitación de entrar y salir? No hay delimitación de entrar o salir. Porque en una carpa nosotros no tenemos una circunstancia como, bueno, yo estoy un poquito más cerca de la carpa, estoy adentro. Estoy un poquito más lejos o estoy abajo del techito, estoy afuera. No hay una línea divisoria que marca. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando uno empieza a hablar de la gracia, cuando uno empieza a hablar de la relación con Dios, uno no puede determinar quién es salvo o quién no es salvo. Por eso a usted se le complica mucho determinar, decir, mirá, este hombre es salvo, pero este hombre no es salvo, pero este es salvo el fin de semana y después, esto es salvo durante la semana y durante el fin de semana no es salvo. ¿Sí? Por eso es nuestro problema, porque no podemos nosotros entender que una cosa es ser religioso, porque muchas veces somos religiosos sin darnos cuenta. Somos religiosos vestidos de gracia. Pero la idea es tener una relación con la gracia y entender y comprender por qué nosotros somos salvos o por qué otra persona también es salvo. Por sobre todas las cosas, primero usted grafique esta carpita y diga, no hay una línea divisoria. Cristo lo hizo sin línea divisoria. Recién lo acabamos de leer, ¿sí? Cristo rompió esas líneas divisorias. No hay líneas divisorias. Y lo que lo mantiene a usted adentro de la carpita no es la pared, ¿sí? Sino que lo mantiene es no su propia voluntad solamente, sino su relación con los demás. Su forma de relacionarse, su forma de poder hablar con los que están dentro de esa carpita. Yo me acuerdo cuando hacíamos algunas campañas o cuando yo veía campañas o demás, había un montón de feligreses y había alguien dando la palabra o cantando. Y no es que, por ejemplo, se cantaba y uno estaba a 200 metros, el otro estaba a 300 metros, aunque no había paredes. Estaban todos cantando, ¿y dónde estaban todos? Cerquita, juntitos, lo más cerca del escenario posible. ¿Por qué? Porque uno le atrae esa presencia. Uno quiere estar conjuntamente con los hermanos. Pero si uno quizás está en el medio y está cantando por el Señor y empieza a hacer pogo, porque piensa que está cantando un tema de Los Redondos, todo el mundo se va a correr. Y va a decir, ¿este qué le está pasando? ¿Sí? Lo van a intentar de agarrar a la persona y decirle, escuchame, pará. Hay chicos, hay una señora, no estás en el recital de CDC, tranquilo. ¿Sí? Vamos a alabar al Señor.
¿Qué se le intenta hacer a la persona? ¿Se le da un cachetazo en la nuca para que deje de hacer pogo? Por ahí, ¿no? ¿O se lo intenta restaurar? Se lo intenta restaurar, se le explica que no es la situación para hacer pogo. No estamos, por ejemplo, en un recital como alguno de los cantantes recién acabé de decir. ¿Estamos hasta ahí? O sea, nosotros tenemos que mantenernos dentro de ese lugar, dentro de esas paredes hipotéticas, nos mantenemos, pero por las relaciones con los demás. Entonces, las acciones indebidas, como le dije recién, no me sacan de la carpa tampoco. Nosotros recién veíamos en el edificio que usted hacía algo mal y lo sacaban de la carpa, lo sacaban del edificio. Si empezaba, como le dije, a correr por las escaleras y demás, lo sacaban del edificio. Pero no lo pueden sacar dentro de la carpa que no tiene límites. Es imposible que lo echen. ¿Cómo van a echar a alguien si no hay límites? ¿Se entiende? No se puede, es algo que no se puede hacer. Y mis acciones no son exigidas, pero me ayudan a una relación apropiada. O sea, uno cuando entra en ese lugar no le dice, mirá, vos no podés saltar de esta manera, no podés gritar de esta manera, no podés hacer esto de esta manera. O sea, no son exigidas las normas y las reglas y las leyes. Pero uno sabe y entiende cuáles son esos conceptos al vivir dentro de la carpita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo la diferencia entre la religiosidad y la relación? Yo lo que quiero que usted pueda ver esto como la definición de una relación. Porque Dios específicamente envió a Cristo para que tengamos una relación con Cristo. Esta relación rompe la barrera de la religiosidad completamente. Y lo podemos ver en Colosenses 1:20. Y miren cómo lo explica el Señor en la palabra. Lo dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese que ya no hablamos de religiosidad, sino que hablamos de relación. Y yo pude extraer un gráfico también muy lindo que explicaba muy bien el concepto de relación, a diferencia de religiosidad. No sé si usted lo alcanza a ver un poquito, pero bueno, la idea es, este es el concepto de delimitación de la religiosidad, ¿sí? Ahora vamos a explicar ese que está allá. Si usted hace determinada cantidad de acciones, está dentro del círculo de la religiosidad. Pero si no la hace, está fuera del círculo de la religiosidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Va entendiendo? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Perfecto. Por supuesto, esta es la cruz y nosotros cumplimos las normas, las reglas y estamos dentro de ese círculo. Eso es lo que marca la religiosidad. Ahora, si nos vamos al concepto de relación, observen una cosita. Tenemos diferentes flechitas. No sé si lo alcanzan a ver, pero estas son flechitas. Hay flechitas que están apuntando hacia la cruz y hay flechitas que están apuntando hacia afuera de la cruz, ¿sí? Estas flechitas que apuntan a la cruz son aquellas que marcan una dirección hacia la cruz por una relación de la persona con la cruz. Y las flechitas que apuntan hacia afuera son personas que pueden estar cerca de la cruz, pero no piensan en la cruz. Tienen su corazón volcado a otro lado, aunque puede parecer que estén cerca de la cruz. Este límite o esta delimitación es marcada justamente por la relación que la persona tiene. Por eso es tan difícil poder decir salvo o no salvo y poder decir salvo y no salvo. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que parecen, están vestidos de piedad, pero al mismo tiempo son lobos rapaces. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque pueden estar cerca de la cruz, pero su corazón está lejos de mí, como dice la palabra. ¿Se entiende? Por eso mucha gente puede vivir en este concepto y al mismo tiempo parecer que es un cristiano. Esa persona está viviendo en base a la religiosidad de la gracia, creyendo que cumplir normas y conceptos hacen de que la persona sea salva. A diferencia de una persona que está en un grupo centrado, yo a este grupo lo llamé delimitado, lo llamé yo o lo llamó el autor, mejor dicho.
Y ese lugar es aquel grupo delimitado y este grupo centrado. Y el hermano, si tiene el cuadrito, yo le voy a mostrar un poquito la diferencia entre el grupo delimitado y el grupo centrado. El grupo delimitado, que es el grupo que tiene el circulito y tiene los puntitos adentro y afuera, tiene una lista de creencias, tiene una lista de prácticas. Son correctas para comportarse de un modo apropiado, de una determinada forma, de una determinada característica. Eso es lo que hace el sentido de pertenencia. Por eso en muchas iglesias hay muchas personas que se comportan bien, que tienen un correcto dialecto, tienen una buena relación con las otras personas, pero al mismo tiempo viven esa forma de religiosidad. Y esa forma de religiosidad no es una forma de salvación. No se puede determinar, ¿sí? Se intentan definir las líneas de salvación con este tipo de grupo delimitado. Y en el grupo centrado se centra sobre la relación con el centro, como le dije recién, y se motiva la relación que el Espíritu Santo realiza sobre la obra de transformación. O sea, la persona, en base a la relación que tiene con el Espíritu Santo, es como está, no solamente más lejos o más cerca de Dios. Porque una persona puede estar lejos, hipotéticamente, de la cruz, pero al mismo tiempo tener su corazón con ganas de ser transformado. Esas son aquellas personas que vienen con un montón de pecados, con un montón de problemas en su vida, con un montón de circunstancias, pero creen que Jesús murió en la cruz, creen que Cristo realmente hizo una obra redentora, creen que murió por sus pecados, se arrepienten por ello y tienen que cambiar un montón de cosas, pero su corazón apunta a la cruz. Eso es vivir en una relación bajo la gracia. Eso es lo que da la salvación. Eso es lo que puede uno delimitar y puede uno encontrar la salvación a partir de realmente tener su corazón mirando hacia la cruz. Fíjense que las preguntas del grupo delimitado, o sea, si uno vive en el grupo delimitado, las preguntas son estas, que son muy características. ¿Seré o no seré salvo? O sea, ¿realmente la salvación ha llegado a mi vida? ¿Dios se alejará de mí si le fallo? Estas son preguntas que le pasa a mucha gente, porque cree vivir en este grupo. Cree que con una cierta de normas, leyes y reglas va a poder estar dentro de ese grupo. ¿Perderé la salvación? ¿Sí? Fíjense que son preguntas que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra vida y muchos aún viven con estas preguntas. ¿Saben por qué? Porque todavía siguen creyendo que la salvación tiene un área de delimitación. O sea, piensan de que si yo hago esto, soy salvo. Si yo no hago esto, no soy salvo. Si yo vivo de esta manera, soy salvo. Si no vivo de esta manera, no soy salvo. Siguen pensando, tienen ese espíritu de la ley. Eso es la religiosidad, tener ese espíritu viejo de la ley, y la ley mata. Uno no puede vivir en gozo de la presencia de Dios si vive bajo la ley. Es imposible que eso suceda. Miren, ¿y cuáles son las otras preguntas del grupo centrado? Aquel que direcciona su corazón a Cristo. ¿A quién le rindo lealtad y adoración? Uno está preocupado en decir, hoy con lo que hice, ¿le rendí culto al mundo o le rendí culto a Dios? Pero uno no está pensando en si es salvo, si no es salvo, si realmente Dios lo rescató de las llamas del infierno. Uno está diciendo, ¿lo adoré a Dios o no lo adoré? Uno está pensando, ¿he depositado mi confianza en Dios? Hoy el pastor me dijo que deje de preocuparme por las cosas que me pasan. Yo voy a depositar mi confianza en Dios, o no, yo no deposité mi confianza en Dios, entonces no sé si Dios estará haciendo una obra en mi vida y no sé si seré salvo o no seré salva. ¿Hacia dónde dirijo mi vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Cuál es el núcleo de tu vida? ¿Dónde está dirigido tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Una autosatisfacción personal o agradar a Dios? ¿Se va entendiendo la diferencia que yo quiero que ustedes puedan interpretar? De no vivir una vida de religiosidad, sino vivir una vida de libertad en el Espíritu de Dios. Siempre en el grupo delimitado se van a discutir características definidas por las líneas divisorias con el mundo, siempre.
Y en el grupo centrado, que es el grupo de aquel lado, siempre se van a discutir cosas en base a la justificación de la obra de Jesucristo. Miren, en esta nueva vida en Cristo, es algo que nos va a pasar, Él nos lleva a la gracia, en donde esa gracia nos da una nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo es la que tenemos que experimentar y dejar la esclavitud de la religión. Dejar esa esclavitud y tener libertad en Cristo. Tenemos que realmente dejar esa esclavitud. Miren, cuando uno vive en la esclavitud de la religión, ve la iglesia y ve su vida en Cristo en base a esta diferencia que pude ejemplificar de esta forma. Cuando uno está esclavo de la religión, piensa, ¿sí? Y yo quiero que usted esto lo pueda trasladar a la familia o a lo que vive en el día a día, que es una convivencia, por ejemplo, en la esclavitud de la religión. Cuando se falla en la convivencia hay separación, pero cuando se falla en la familia, ¿qué hay? Restauración. Fíjese la diferencia tan grande que hay en vivir en la libertad en Cristo, porque la religión es convivir. Libertad en Cristo es una familia en Dios. Es una familia que te restaura, una familia que te levanta, una familia que te dice, hay una nueva oportunidad, hay una forma de seguir adelante, podés levantarte, podés seguir. No es una familia que te crucifica por tus errores, sino que es una familia que te dice, vamos, hay una nueva oportunidad. ¿Pudiste fallar? Sí, pero hay restauración en Cristo. Esa es la restauración que da la familia. Miren, cuando nosotros vivimos esclavos de la religión, también Dios es el Padre para esas personas, ¿eh? Pero la paz proviene de cumplir la ley. La paz proviene mire, hoy me levanté, fui a trabajar, no miré ninguna tentación que había, no dije ninguna mala palabra, llegué a casa a la noche, saludé bien a mi esposa, oré bien y me fui a acostar y cumplí con la ley, gloria a Dios, tengo gozo y me acuesto en paz. Eso es vivir en base a la religiosidad. Pero si uno vive la vida del día a día y dice, bueno, hoy se me cruzó uno y se me saltaron los tapones y le pedí perdón al Señor, ¿sí? Vino otro por allá, me dijo algo y la verdad, honestamente, me salió una ira de acá, me puse colorado como loco y tuve que salir corriendo por otro lado porque a ese lo mato, lo agarro y si uno llega a la noche se pone a orar. Si uno vive en base a la religiosidad, ¿qué va a decir? No va a poder tener gozo. ¿Cómo vas a poder tener gozo si durante todo el día tuviste ataques de ira, problemas, circunstancias? Pero en cambio, si uno vive en la libertad en Cristo, ¿qué hace? Dios es el Padre y la paz, y proviene en dejar de usar máscaras para poder ser restaurado. ¿Qué hace uno? Se pone ahí, se saca la máscara y le dice a Dios todo lo que uno hizo. Y se arrepiente de sus pecados. Es sacarse la máscara y tener libertad de estar en el trono porque Cristo te hizo salvo a pesar de los errores que uno tiene, a pesar de que uno se equivoca, a pesar de que uno tiene circunstancias. Y yo te puedo asegurar que quizás me preguntaba, entonces pastor, entonces está bueno porque vamos a poder pecar tranquilamente. Yo te puedo asegurar de que vas a llegar a la noche y si utilizás esa forma de libertad en Cristo, van a pasar, al tercer día te va a dar vergüenza. Porque vas a empezar a orar y vas a decir, pero ayer hice esto, ayer hice el otro, anteayer, bueno, entonces no lo tengo que hacer más. No es que no podés ir a los pies de Cristo, es que vas a sentir tan convicción del Espíritu de Dios que Dios mismo te va a hacer cambiar, te va a hacer ser transformado. ¿Por qué? Porque su gracia y su misericordia realmente hacen eso. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13, que es un poquito lo que trato de poder explicarles. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué cosa? ¿Por qué cosa? Fíjese que no está diciendo, ahora son cercanos solamente porque creyeron. Está hablando de la justificación, está hablando de la sangre de Cristo, está hablando del acto redentor. Y miren lo que dice después,
Porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra tranquilidad. Porque en Él dejamos de tener temor, dejamos de tener rencor, dejamos de tener odio, dejamos de tener dolor. Podemos acostar nuestra cabeza en la almohada y podemos descansar. Él nos saca los miedos, los temores, las dudas. Pero Él lo puede hacer en base a la libertad de confiar en Cristo. No de creer que uno hace una cierta cantidad de normas, leyes y reglas para poder pertenecer. Uno pertenece porque confía que Cristo puede hacer la obra sobrenatural. Esa es la relación que nosotros tenemos que tener con Cristo. ¿Se entiende un poquito, iglesia? Esto es re profundo lo que le estoy explicando. Estoy intentando poder ponerle cuadritos, todo para que lo entienda y que deje de vivir de manera religiosa, porque eso lo va a salvar. Y eso va a salvar a aquellas personas que usted pueda predicar. Porque quizás uno va con la ley a poder mostrarle los pecados, que no está mal, pero no es la forma de vivir bajo la gracia y la libertad de Cristo. ¿Se entiende? Uno puede mirar eso en su vida, pero solamente mirar. Acuérdese que la ley solamente trajo la luz, pero no es una forma de vida, porque eso no es libertad en Cristo. Pablo nunca lo enseñó de esa manera, ni tampoco el mismo Señor. Miren, imagínense una relación de pareja, una relación matrimonial, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una relación matrimonial, yo en base a esta década que tengo de casado, hay varias cosas que uno tiene que mantener. Una de las cosas es tener seguridad y confianza en la persona que uno tiene al lado. Otra es no comparar nuestra relación con otras relaciones pasadas. Y miren lo que dice el Salmo 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza y seguridad mía desde mi juventud. Esa seguridad y esa confianza es la que usted tiene que tener con el Señor. Yo lo que le quiero enseñar ahora es cómo pueden vivir en base a esta relación. ¿Estamos? Ya entendieron bien claro que la religiosidad no es el fruto de una libertad en Cristo, sino que la religiosidad mata. Y la religiosidad no trae gozo a tu corazón. Lo que trae gozo a tu corazón es la libertad en Cristo. Y la libertad de Cristo es construir una relación. Esa relación la puedes empezar a construir en punto número 1. Seguridad y confianza. Porque quizás alguno de ustedes me pregunta, pero pastor, ¿cómo hago con esta relación? ¿Cómo la construyo? Seguridad y confianza. Creer que Jehová, que Dios mismo puede hacer la obra en tu vida. Confiar que eso es real. No tener temor porque Él lo puede hacer. Pero hay que tener seguridad y confianza. Hay que depositar tu vida en Él, a pesar de lo que suceda. Eso es lo que Dios va a empezar a hacer. Nosotros tenemos que no comparar las relaciones actuadas con las pasadas. Si traemos una analogía en el matrimonio, no tenés que comparar lo que vos eras o lo que vos habías sido y vos decís, pero el Señor me querrá a mí por todo lo que hice, mirá lo que yo era, mirá cuántas veces inclusive hasta, no sé, escupí una Biblia o le fallé. ¿Cuántas veces tuve errores? Pero yo estaba en la iglesia y creía, soy un hipócrita. No tenés que comparar tu vida actual con lo que viviste. Dios te proyecta desde hoy hacia adelante. Esa es la libertad en Cristo. Es decir, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si uno hizo cosas pasadas de las cuales no está orgulloso, bienvenido a mi mundo, es hora de cambiar. Uno puede transformarse, uno puede mutar hacia otro ser completamente diferente. Es la única manera de mantener una relación. Si yo con mi esposa recordamos las cosas antiguas, nos hacemos daño. Es un daño que uno vive. Es un daño. Todos los días nos podemos hacer daño y vamos a dejar de querer estar juntos. ¿Por qué? Porque traemos a memoria el pasado, que uno no está orgulloso de eso. Dios te trajo para vivir una vida nueva, algo lindo, algo gozoso, algo que va a tener un fruto apacible de justicia el día que estés en su presencia, por supuesto, pero es el momento de dejar el tiempo atrás. Punto número 3, trabajar constantemente por el bien de la relación. Cuando nosotros estamos juntos con mi esposa, nosotros tenemos que construir esta relación todos los días. Es poder amarnos, es poder comprendernos, es poder ayudarnos mutuamente,
es poder entre los dos compartir las aflicciones, compartir también los momentos lindos. Es exactamente lo mismo con Dios, exactamente igual. Pablo dice en Romanos 1:1, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, quiere decir Pablo que él dedica su vida para la causa. Él está dedicando todo lo que él es. Si vos querés tener una relación con Dios, empieza por tener una seguridad y una confianza en Él. Prosigue por realmente olvidarte de lo que has pasado y proyectarte hacia el futuro para que Dios te pueda sanar en el corazón. Por sobre todas las cosas también, vivir para Dios. Tener en Él la confianza, la seguridad de todos los días despertarte y decir, Señor, ¿qué puedo hacer para poder agradarte? ¿Qué puedo hacer para tener una relación con vos? Esa es la relación que saca la religiosidad y trae la libertad en Cristo. Punto número 4. Nosotros tenemos que realizar actividades para fortalecer nuestra relación con mi esposa. Si nosotros no realizamos actividades, si no intentamos poder pasar tiempo juntos, tiempos de charla, tiempos en donde los dos podamos compartir lo que sea, es imposible que podamos tener una relación. Esa relación se basa en los caminos que nosotros tenemos de la vida. Compartir nuestros caminos, si nuestros caminos no son iguales, es imposible que nuestra relación tenga fruto. ¿Se entiende? Es imposible que eso suceda. Fíjese lo que dice Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo conocer sus caminos y nosotros queremos proseguir esos caminos. Esos mismos caminos son los caminos que van a fomentar nuestra relación con Él. No tenemos que intentar cambiar. Yo no quiero intentar cambiar a mi esposa. Uno no tiene que intentar cambiar a Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Nosotros tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar para ella. No es que yo la tengo que cambiar a ella para mi conveniencia. Lo mismo es la relación con Dios. Si nosotros queremos cambiar a Dios, por supuesto, primeramente es imposible, pero en el caso hipotético que eso suceda, de esa manera no vamos jamás a tener una hermosa relación con Él. Tenemos que cambiar nosotros, ¿para qué? Para agradar a Dios. De la misma manera que tengo una relación fructífera con mi esposa, está en mi cambio personal. Pasar tiempo juntos, como dije recién, en oración. Si uno no ora, no puede tener una relación con Dios. Es el diálogo, es la convivencia, es el trato. Y por sobre todas las cosas, ella debe ser la prioridad de mi vida. De la misma manera que Dios debe ser la prioridad de tu vida. De esa manera vas a poder empezar a dejar de vivir una vida religiosa y empezar a vivir una vida en libertad. Una vida que realmente te acerque a la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Miren, para poder cerrar esto, yo le quiero hacer una analogía. En estos 2 minutitos que me quedan, le quiero hacer una analogía. Primeramente, una analogía entre los hermanos de la iglesia y luego en el matrimonio, ya que estamos hablando de matrimonio. Y le hice algunos grafiquitos, que estos grafiquitos nos van a ayudar un poquito en cómo tenemos que vivir. Miren, lamentablemente no se ve muy bien, pero para que usted entienda, ¿se ven por lo menos los muñequitos? ¿Sí? Acá dice modelo de la gracia y acá dice iglesia. Acá dice Espíritu Santo, ¿sí? Este es modelo de la gracia. Muchas gracias, hermano. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Y ese es el modelo de religiosidad delimitado también en la iglesia. Miren, primero vamos a ir a aquel. Imagínense que nosotros tenemos esta forma de religiosidad en la iglesia, en donde el líder, ¿sí?, recibe la instrucción y la interpretación y la enseñanza de parte del Espíritu Santo. Recibe esta enseñanza y juzga a la otra persona. ¿Por qué? Porque él conoce un montón de reglas, leyes y normas y tiene la capacidad de juzgar. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, es algo que usted aboliría mañana mismo y diría, eso no quiero que suceda en mi iglesia. Y está en todo lo correcto, porque eso no debe ser así, porque no es bíblico, ¿sí? No es bíblico que una persona reciba de parte del Espíritu Santo y transmita, ¿sí? Sino que lo que es bíblico, ¿qué es? El modelo de la gracia, en donde el Espíritu Santo le da al líder y a todas las personas
repartiendo dones, repartiendo capacidades. Acá dice en oración, acá dice en interpretación, acá dice en lectura y escritura y estudio de la palabra. Entonces, ya el juzgar no va desde el líder hacia la persona, sino que el Espíritu Santo juzga con la palabra a cada uno de los miembros. No es que esta persona juzga a esta persona, ni esta persona juzga a esta persona, sino que ¿cómo se hace? El Espíritu Santo es el que juzga a cada persona en particular. Ese es el modelo de la gracia, es el modelo de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Ese es el modelo que uno quiere hacer. Ahora, eso mismo uno lo tiene que hacer en la relación matrimonial o en la relación del día a día. Miren lo que les quiero mostrar. Bueno, esto supuestamente es una mujer, ¿sí? Yo sé que mis gráficos no son los mejores, pero es con todo. Esto se hizo así porque no llegamos con el tiempo. Si no hubiera sido todo como vieron los otros cuadritos. Bueno, fíjense, este es el modelo de religiosidad, el mismo que usted recién abolió hace 2 minutos. ¿Cuál es? El hombre recibe y juzga en el hogar. Es un modelo que recién usted acabó de abolir. Es un modelo que no sirve. Es un modelo que no debe ser usado. Porque si la persona que está acá recibe de parte del Espíritu Santo y quiere enseñar y quiere trasladar hacia la mujer es juzgada. Y solamente el hombre recibe la enseñanza de parte del Espíritu. Ahora, si el hombre y la mujer tienen la enseñanza con la oración, la lectura, la interpretación y la enseñanza de parte del Espíritu Santo, es el modelo de la gracia que quiere el Señor. ¿Se entiende? Ahora, cuando tanto el hombre como la mujer, ¿se acuerda lo que decía el versículo 28 que yo recién le acabé de leer? ¿Se acuerda un poquitito? Gálatas 3:28, que el hermano lo puede poner. Ya no hay judío ni griego. Ponelo, sácame esto y ponelo. O si no, ponelo directamente con el otro. O búsquelo usted en la Biblia. Dice, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Entiende ahora el texto? Ahora tiene otro color, ¿no? Miren, cuando Cristo trajo la libertad, a usted mujer, Cristo le exige que estudie, que se prepare y que tenga una relación personal con el Señor. Porque usted tiene la misma capacidad de interpretación que cualquier varón. Y de esa manera nosotros tenemos mujeres que solamente deben ser ministradas en el hogar. Y no es así. No es así. Usted, mujer, se tiene que preparar, tanto o igual o más que un hombre, para poder servir a Cristo. Y esa es la manera que nosotros tenemos que interpretar las Escrituras, interpretarlas bajo la gracia de Dios. Y cuando hablamos de cuerpo, y estoy hablando de cuerpo como iglesia, hablamos de familia, hablamos de restauración al caído, hablamos de levantar al perdido. No hablamos de juzgar al perdido, ni de abolir al perdido, sino de levantarlo y ayudarlo. Cuando yo hablo de la religiosidad y la cercanía de Dios en base a la gracia, quiero que todos nosotros podamos decir, Señor, quiero vivir bajo la gracia y quiero vivir bajo la libertad de Cristo. ¿Amén, iglesia? ¿Amén? Bueno, póngase de pie conmigo, que vamos a orar. Y espero que esto le haya servido muchísimo.